Hola hermanos, bienvenidos todos. Les invito a que vayamos al libro de los Jueces y vamos a abarcar hoy los capítulos 6 al 8. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. A veces yo he estado últimamente en desacuerdo con pastores, predicaciones de que en ocasiones los textos son largos, quieres abarcar varios capítulos y decimos comentarios como les voy a parafrasear la historia porque está muy largo el pasaje. Pero quiero recordarles que en la antigüedad se tomaban lecturas congregacionales y el simple hecho de citar la palabra así tal cual es, los pastores de esas épocas, de siglos, hace 3, 4 siglos, 5 tal vez antes, ellos confiaban que el mismo poder, en sí, las escrituras contienen ese poder de cambiar los corazones. Yo creo que si tan solo diéramos una lectura así, seguido de los capítulos 6, 7 al 8, pudiera Dios traernos bendición a nuestras vidas. Es la historia de Gedeón. Alguien sumó los versículos de esta historia y dicen que es el juez que más se le dedicó escrito, seguido por Sansón. Conocemos que son los personajes que más se resalta y más conocemos de ellos. Pero yo quiero comentarles una anécdota. J.C. Ryle era un siervo usado por Dios, un gran hombre de Dios que dejó tantos escritos y fue transformado de una manera sorprendente. No hace muchas semanas les estaba comentando en una conferencia de adolescentes que él llegó a conocer a Cristo por simplemente exponerse a una lectura de la palabra de Dios. Su biógrafo dijo, él no fue convertido por un sermón. La verdad, el que hizo la obra en J.C. Ryle fue el simple hecho. Llegó corriendo porque iba algo tarde a la iglesia y se sienta y él quería alcanzar a escuchar la lectura bíblica porque tenían esa costumbre. Agarraban un tiempo durante todo el servicio y simplemente leían la palabra de Dios. Y el pasaje que le tocó en su corazón fue Efesios 2:8. Déjenme leérselos, dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Este versículo, hermanos, tocó profundamente a J.C. Ryle. Él no escuchó un sermón de él, el pastor, nadie explicó qué significa este versículo. Simplemente el Espíritu Santo llegó y tocó bien fuerte su corazón y se dio cuenta de esa gran verdad. Llegó tan profundo como una luz arrolladora a su vida y le transformó. Y yo quiero, hermanos, que en un momento vamos a hacer otra oración para poner en manos de Dios este tiempo y sobre todo la lectura que va, espero yo, que sean bastantes, ¿verdad? Los textos que vamos a leer y un poco menos de explicación. Pero antes de eso, quiero que no perdamos de vista el panorama general de los jueces. Estos son ciclos de rebelión de Israel, en los cuales Dios trae disciplina a ellos y a la vez, cuando ellos se humillan, les muestra su misericordia. Y todo eso es también por falta de un rey. Es algo que nos recalca mucho el libro de los Jueces. No había rey en Israel, por eso pues tenían, cada quien hacía lo que bien le parecía y siempre se apartaban de los caminos del Señor. El objetivo de esta predicación, hermanos, es la santificación de su pueblo. Yo espero que este mensaje les bendiga su vida porque tenemos cada vez que parecernos más a Jesús. Y hay dos cosas que yo quiero compartirles. Primero es el proceso para una fe que libera. Y después vamos a ver la liberación de Dios para su pueblo. Estas dos cosas, vamos a hacer estas divisiones generales de este sermón. El título que yo le puse a este sermón es La fe que libera. Hay una fe que es real, verdadera, y vamos tal vez a percibir algunas características en este pasaje del tipo de fe que necesitamos para deshacernos de las cosas que no nos hacen semejante a Cristo. Entonces, permítanme hacer una oración más para poner en manos de Dios y confiar en que la palabra de Dios es poderosa. Acompáñenme, hermanos.
Señor nuestro, te pido en este momento para que tú nos ayudes, Padre, a estar con una actitud reverente y correcta delante de ti. A veces nos hace mucha falta humillarnos ante tu palabra, venir y sentarnos con una expectativa de que es poderosa, Señor. Pero en este día quiero pedirte, Padre, que nos ayudes a llegar con reverencia ante ella, porque su poder no ha cambiado, tu Espíritu Santo es el mismo, y lo que te pedimos, Padre, es iluminación. Que tú, Señor, también mandes a tu Espíritu Santo de una manera especial para que nos podamos asombrar delante de ella. Danos fe, Señor, para creer que tú sigues obrando poderosamente entre tu pueblo, que tu palabra tiene ese poder que es inigualable, pues transforma corazones, Señor, que nos puede lograr despertar, Señor, de una ignorancia. Y, Señor, te pido que en tu gracia y tu misericordia nos ayudes a percibir tal y como eres tú, y también tal y como somos nosotros, pecadores, imperfectos, que somos polvo y que necesitamos tanto de un Salvador para estar en tu presencia, para santificarnos constantemente. Te pido pues, Padre, que en este mensaje haya transformación y que tú honres a tu palabra. Danos esta gran bendición, Padre, porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor. No te lo pedimos como un mero capricho, no te lo pedimos como algo que deseamos de simplemente ver algo sobrenatural, algo sorprendente, sino que queremos un cambio verdadero en nuestras vidas. Así que pongo en tus manos este mensaje y venimos delante de ti, Señor, confiados en que eres ese Padre que realmente trae bendición a sus hijos. No como nosotros solemos ser, ninguno de nosotros le daría un escorpión a sus hijos si nos pidiera pan, sino que tú eres mucho mejor que nosotros y puedes darnos a tu Espíritu Santo que tanto lo necesitamos hoy. Te pido pues que traigas esa bendición en este día. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que recordemos y veamos una clase que se ve constante en el libro de los Jueces acerca de la miseria que le produce el pueblo de Israel apartarse de los caminos de Dios. Ese es el panorama de cómo inicia este capítulo. Hemos ya estudiado algunos jueces, estamos avanzando capítulo por capítulo y hoy llegó el tiempo de Gedeón, donde, como siempre, hay periodos de paz y sobre todo son más extensos en los primeros jueces, pero sin embargo se vuelven a alejar de Dios el pueblo de Israel y esos años de paz se terminan y regresan en rebelión a Dios. Para eso se necesita el proceso para una fe que libera, porque nuevamente ellos están esclavizados. Y déjenme plantearles la miseria que ellos están viviendo nuevamente el pueblo de Israel. Iniciamos con estos primeros 6 versículos del capítulo 6. Sígame con su vista, dice lo siguiente. Entonces, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Este es el panorama que se nos presenta al iniciar la historia del periodo de Gedeón. Y yo quiero detenerme un poco aquí para que consideremos algunas cosas que a lo mejor no se perciben en este texto tan fácil. Primero que nada, hermanos, Madián era una nación que no fue destruida completamente. En Números capítulo 31
Moisés luchó contra ellos, dice que mató a todos los hombres, sin embargo los hijos tomaron a algunas mujeres como esposas, y eso nos habla de que no aniquilaron, no eliminaron por completo esa nación. Estos madianitas ahora llegaron a ser el mismo instrumento que Dios utilizó para que ellos fueran castigados. Entonces se fijan, fue primero que nada una consecuencia de algo que no quisieron obedecer por completo en el pasado. Eso veíamos en los primeros capítulos de Jueces, que se nos marca muy bien eso. La otra cosa que quiero que veamos, hermanos, es que nos menciona una ciudad. Ellos, los madianitas, llegaron a volver a ser tan numerosos, aparte de esa casi exterminación en el pasado, pero ahora se multiplicaron que era imposible contarlos. Vemos figuras en este pasaje como que se les describe igual a los granos, a la arena junto al mar. Y entraban en el norte del país y prácticamente iban devastando todo. Levantaban todas las cosechas que ya habían sembrado los israelitas y los empobrecían. Les dejaban incluso sin ningún animal, ningún buey, asno, todo lo que menciona aquí, ni oveja. Entonces eso dificultaba más el trabajo de la agricultura de los israelitas. Pero nos menciona que devastaban la tierra hasta Gaza. Gaza, hermanos, estaba hasta el suroeste de Israel. Me parece ser que hasta era territorio de los filisteos en ese entonces. Entonces significa que prácticamente barrían de norte a sur en todo el país de Israel. No solamente una región, algunas tribus eran afectadas, sino que todas las 12 tribus eran afligidas por esta nación. Y no solamente eran los madianitas, también los amalecitas, los moabitas y otras naciones del oriente que se unieron con ellos. Y era tanta la miseria, hermanos, que empobrece el pueblo de Israel por 7 años. 7 años, año tras año, era algo que trajo bastante aflicción. Nosotros, yo creo que no hemos vivido algo similar a lo que ellos experimentaron. Y fíjense cómo le describe la Biblia Dios habla hoy. En este versículo al final, el 6 dice, los israelitas pasaban por muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Ya era tan grave ese mal que estaban experimentando que ahora sí dijeron, ya no nos queda ninguna otra salida, sino que vamos a clamar nuevamente ayuda a nuestro Señor. Continúo con los versículos 7 al 10, sígame con su vista. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre y los traje de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije, yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Y nuestro Señor ahora envía a un profeta. Y es necesario recordar, hermanos, el oficio principal de los profetas. Antes de traerles de restauración, les tiene que confrontar con su pecado. Porque a veces, si nos vienen periodos de aflicción, podemos comportarnos exactamente como el pueblo de Israel, pidiendo por misericordia a Dios. Eso es bueno, eso es correcto, venir y pedir auxilio a Él, pero a veces se nos olvida, hermanos, humillarnos y reconocer nuestro pecado. Y eso era lo que el oficio del profeta, confrontarlos y decirles, si estás clamando, es muy real tu amargura y tu desesperación con la que clamas al Padre, pero también necesitas arrepentirte. Necesitas reconocer que deliberadamente desobedeciste a todas las instrucciones que Dios te había dado. No temas a esos dioses, mucho menos te inclines a ellos. Si temían a esos dioses, entonces tenían que llevarles ofrendas constantemente, rendirles culto y adoración. Pero el único digno de temor es nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces esa es la función del profeta que siempre es necesario recordar.
Fíjense en lo que dijo Matthew Henry, este comentarista del siglo XVI. La misión del profeta era convencerles de pecado, a fin de que, en su clamor a Dios, confesaran con pesadumbre y vergüenza, y no gastaran todo su aliento en quejarse de su aflicción. Porque sí es triste venir y clamar a Dios, pero perderíamos energías y propósitos si solamente nos quedamos ahí, hermanos. También es necesario venir y esa misma intensidad con la cual nos quejamos delante de Dios de nuestra aflicción, también tenemos que guardar para humillación correcta delante de Él. Ahora, hermanos, en este punto va a iniciar un proceso de restauración a Israel. Y aquí es donde entra la vida de Gedeón. Gedeón, hermanos, no era un superhéroe que sí se induce al Salón de la Fama de Hebreos. Luego veremos algunos versículos de ahí. Y siempre lo vemos como alguien súper especial, que sin duda lo fue, un instrumento usado por Dios. Pero Gedeón, hermanos, era alguien con muchas dudas, debilidades, desconfianza en Dios, con una teología incluso también distorsionada de quién era Dios. Y a veces exaltamos mucho los personajes de la Biblia y los podemos tomar como el héroe principal, pero desde este punto, hermanos, quiero decirles que el héroe principal es Dios, y quiero que veamos y percibamos a Gedeón tal y como es, un hombre débil, sin fe, que fue madurando esa fe por gracia y misericordia de Dios. Lo que vamos a ver ahora en los versículos adelante son varias situaciones en las cuales Dios derramó gracia, paciencia y misericordia para forjar en Gedeón una fe que él no tenía. Y fíjense, vamos a iniciar ahora en los versículos 11-24 cómo es este proceso para que Gedeón llegara a ser un instrumento que Dios usara. Dice el versículo 11: Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Yo quise enumerar esas ocasiones donde Dios intervino especialmente para que Gedeón fuera transformado, para que tuviera una fe tan robusta y ahora sí empezar una verdadera liberación. Y este es el primer incidente especial que vemos. Fíjense cómo dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Dios le afirma a Gedeón de una manera que le empieza a describir tal y como lo ve Dios. Gedeón no se veía así en ese momento, pero Dios es el que toma la iniciativa y que quiere producir en Gedeón algo, hermanos. Es algo bien triste, nuevamente volviendo a detalles de cómo era la miseria de los israelitas, porque Gedeón, tal vez en ese sentido, le dijo: eres valiente porque estás trabajando para tu pueblo. Has hecho un escondite, y generalmente se trillaba el trigo ahí mismo donde se sembraba, donde se levantaba la cosecha. Se utilizaban animales para separar lo que es comestible, lo que sirve de la paja. Pero Gedeón tenía que hacer doble trabajo porque acarreaba todo junto, lo sacudía en un lugar a escondidas y lo hacía con una especie de bastón, yo creo, y eso significaba que era muy poca la cosecha que ellos levantaban. La levantaban con temor y la tenían que separar con miedo en lugares secretos. Entonces esa era la miseria. Continuamos en el versículo 13. Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Esa es la queja de Gedeón. Y yo en este punto veo que tenía cierta distorsión de Dios. Sí, eran verdad esas historias del pasado, pero parece que Gedeón estaba pasando desapercibido la situación actual. Eso no llegó nada más porque sí, fue por desobediencia. Pero vean la respuesta, hermanos, de nuestro Señor. Aquí veo la segunda intervención especial que utiliza Dios para cambiar la vida de Gedeón.
Dice el versículo 14, y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? En este momento debiera ser suficiente hasta aquí para que Gedeón se levantara y obedeciera a Dios. Simplemente esta afirmación que él está diciendo, no te envío yo, ¿quién se compara a mí? ¿Quién es el que ha dado liberación a Israel usando la vida de los jueces anteriores, no pocos años, e incluso algunos tal vez contemporáneos de Gedeón? Eso debiera ser suficiente para que él se levantara así, ¿cierto? Si Dios utilizó a Moisés, si Dios utilizó a otros hombres, ese Señor me está invitando a ser su instrumento, entonces me levanto y le obedezco. Pero en este punto, hermanos, la fe de Gedeón no daba para tanto. Y Dios tiene que tenerle paciencia y gracia. Fíjense el versículo 15, cómo responde él. Ah, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Esta es la tercera ocasión donde Dios trata de elevar la fe a Gedeón. Es la tercera vez, ahora le dice, ciertamente yo voy contigo, ya te lo dije, pero voy a insistir, yo voy a ir contigo, conmigo es suficiente. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Y esa es la cuarta intervención en que Dios tiene que fortalecer la fe de Gedeón. Se nos describe del 18 hasta el 21. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levaduras con un efa de harina, 22 litros. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Dios hizo un milagro delante de Gedeón. ¿Para qué? Para que él ya no dudara. En ese momento tal vez él pensaba que era un profeta, porque a veces así se aparecía a Dios. El ángel de Jehová es lo que vemos aquí, que reconocemos que era la persona de Jesucristo, pero velaba los ojos de ellos hasta ese momento donde toca la ofrenda de Gedeón y se consume con fuego, y al mismo tiempo él desaparece. Es una manera de ver que otra vez Dios actúa con gracia y misericordia y no quiere que Gedeón tenga más dudas de que Él está con él. Y yo me voy a mostrar de manera sobrenatural delante de Él para que vea que es verdad. Yo soy el Dios de Israel y es verdad todo esto que le estoy encomendando. Vas a ser mi instrumento, tienes que confiar en mí. Nuevamente, tiene gracia y misericordia. Veamos la respuesta de Gedeón en el 22. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Aquí vemos que ese encuentro que Dios tuvo con Gedeón cambió su vida. Yo creo que de esa experiencia en adelante su fe quedó más sólida, más robustecida, y él dio un paso de confianza en Dios grande. También nos llama la atención, hermanos, que él hace un altar y Gedeón dice lo siguiente, llama a ese lugar El Señor es Paz. El Señor no me consumió, porque siempre que Dios quita ese velo,
de su santidad, de su persona, nosotros, hermanos, podemos reaccionar literalmente igual que Gedeón. Decir, soy tan miserable, soy tan pecador, no merecía estar delante de la presencia de Dios porque soy un hombre sin fe. Soy un hombre que, al igual que todo mi pueblo, nos desviamos y no tengo cara para estar delante de un Dios santo y justo. Él le embargó ese temor que es necesario también para transformar nuestras vidas. Pero Dios no nos deja en esa situación, hermanos. Y gloria a Él, porque Él nos levanta y le dice, yo soy un Dios de paz. Yo no soy alguien que quiere consumir a los que no creen en mí. Yo soy alguien que quiere restaurar. Eso es lo que quiero hacer con toda la nación. Y así le percibió Gedeón, por eso se dirige a él. Tengo un Dios de paz, no tengo un Dios que nos quiere destruir. Tiene misericordia y por eso hace esa declaración tan importante. Dios fortalece la fe de Gedeón, va a seguir haciéndolo más adelante, pero ahora le pide algo práctico. Yo creo que eso también es un proceso para seguir preparando a Gedeón en obediencia, en confianza. Ahora le dice órdenes que son necesarias antes de utilizarlo como gran instrumento de liberación. Los versículos 25 al 30 dicen lo siguiente: aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la Aserá que está junto a él. Edifica después en forma de vida un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de ese peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto en la peña de la Aserá que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la Aserá que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la Aserá que estaba a su lado. Estas son las instrucciones que le dice Dios a Gedeón. Antes de que empiece la liberación, es necesario un arrepentimiento de verdad y debemos de hacer cosas prácticas. Si en verdad Israel y tú también junto con ellos buscas el favor de Dios, tienes que hacer algo antes. Derriba esos altares que han desviado a mi nación. Y hay algo que debiéramos subrayar aquí. En el 26 le dice, edifica después en debida forma un altar al Señor. Es necesario que yo vuelva a recibir la adoración como me corresponde. Conocíamos que a veces hacían altares con 12 piedras. Yo creo que eso se refería a Dios. Tienes que destruir el altar anterior. Esa palabra que dice Aserá, en algunos comentarios viene, tal vez era un poste de madera. Algunas traducciones de la Biblia puede referirse a un árbol, porque también se nos hace mucha referencia en el Antiguo Testamento que en árboles frondosos solían hacer altares al Señor. Pero el punto es que era algo de madera, lo tienes que destruir. Con eso tienes que hacer un sacrificio, tienes que destruir todo eso que está desviando a mi pueblo. Y eso no es tan fácil. Dios le está pidiendo obediencia y Gedeón tenía que ser cauteloso. Dice, yo no lo voy a hacer de día, es muy peligroso porque no me van a dejar. Vemos las consecuencias, obedecer a Dios y tratar de hacer una reforma en la iglesia, en nuestra propia vida, nos puede traer ciertos contratiempos, ciertos obstáculos, hermanos. Así que se necesitaba también poner a prueba a Gedeón que fuera madurando en su obediencia a Dios. Su fe y confianza tenían que crecer también con su obediencia. Eso no siempre es fácil, puede meternos en problemas, así como le ocurre a Gedeón. Fíjense los detalles de esos problemas en el 31.
Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, aquellos que le dijeron, saca a Gedeón porque lo debemos de matar. ¿Lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar a la mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, que Baal luche contra él, porque había derribado su altar. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, esta era la tribu de Gedeón, que también se juntó para seguirlo. Y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Estas son tribus del norte del país, hermanos. Y vemos que hay esos ciertos obstáculos con Gedeón. Quieren lincharlo. Todavía sus propios hermanos que siguen siendo idólatras, pero él quiere esa reforma. Y él obedece a nuestro Señor. Él sigue al pie de la letra todas las instrucciones, y su confianza en él ahora ha tomado fuerzas, y él está obedeciendo poco a poco a nuestro Señor. Convoca al ejército y se nos habla de que el Espíritu de Dios le utiliza, yo creo, ya de una manera directa en ese entonces. Es lo que hacía la obra en el Antiguo Testamento. Viene el Espíritu Santo y tomaba a las personas, así como a Sansón, a Otoniel, a los Débora, Barak, a los jueces que vemos, para darles esa capacidad de llamamiento. Cuando él convocaba, ahora sí le hicieron caso. Vienen todos estos hombres y se forma un ejército. Y continuamos en la lectura, los versículos 36 al 40. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que libras a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Dios, continuando con la numeración de las veces donde Dios actuó especialmente para fortalecer la fe de Gedeón, esta es la quinta vez donde Dios tiene que tenerle paciencia a Gedeón. ¿Por qué le pone esa prueba? Sí, ya hiciste ese milagro de consumir con fuego el sacrificio, la ofrenda que yo te traje. Ya me confirmaste que vas a ir conmigo, pero todavía tenía duda Gedeón. Y le dice, voy a poner un pedazo de piel de oveja en el suelo donde yo trillo, y quiero que amaneciendo solamente haya rocío ahí, porque era obvio que siempre había rocío en todo el suelo. Pero decía, haz nuevamente algo sobrenatural, haz un milagro y ahora sí ya te voy a creer que me vas a dar la victoria. Yo creo que Dios le sigue teniendo paciencia. Y fíjense, esto lo hace por segunda vez en el 39. Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón. Que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Y Dios le concedió eso. Dice el 40, así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Otra vez, hermanos, Dios le da esa confianza que necesitaba Gedeón. Le tiene paciencia. Es la sexta vez donde tiene que tenerle paciencia y decirle, voy a aumentar tu fe. Y quiero que saques toda duda que hay en ti, porque ya te dije desde el principio, te voy a utilizar. Y vas a destruir ese ejército innumerable. Vas a traer liberación a mi pueblo. Tú eres el instrumento. Yo creo que era una especie de Moisés, cuando Moisés trata de justificarse, trata de quitarse ese designio de Dios de que él también iba a ser instrumento, y pone muchos peros. Soy tartamudo, pues no sé, mejor manda otro. Gedeón, debemos de ver que él le costaba trabajo.
Y es válido, vemos que hay también cierto temor porque le dice, no se enoje mi Señor contigo, pero déjame hacer otra vez una prueba más. Dios tiene paciencia nuevamente con él. Dios en su gracia le da esa fe y le da fortaleza. Ahora pasémonos al capítulo 7 y leamos los primeros 8 versículos para que veamos cómo va a empezar a actuar Dios en organizarle. Dice, Jerobbaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fuerza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya al monte de Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y ahí te lo probaré. Y será de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodilla para beber. Y el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo a Gedeón, los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas, y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Y conocemos, ¿verdad? Esta parte del pasaje es lo que se nos hace muy increíble, que de 32,000 hombres en su ejército, Dios lo reduce a 300. Y hay algo que debemos de observar, hermanos. ¿Cuál fue el objetivo que le dijo Dios a Gedeón? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque si ustedes vencen, son capaces de robarme la gloria a mí y decir, qué valientes somos, qué tremendos somos. Pero yo no quiero que vaya a ocurrir eso, porque la gloria es mía. Yo voy a traer liberación a Israel y no quiero que nadie se adjudique lo que yo voy a hacer. Y Gedeón, yo creo, se queda ahí pasmado al ver los métodos de Dios, donde de una sola dinámica le quita 22,000 soldados. Y yo creo él decía, Dios, se me hace que en vez de ayudar a fortalecer mi fe, me estás haciendo retroceder. ¿Cómo le vas a hacer ahora con 10,000 hombres? Pero dice, todavía son muchos. Y hay un debate en los comentaristas de exactamente qué significa eso de que se iban a arrodillar y tomar agua o lamer, llevándose el agua a la boca, así como lamen los perros. Algunos es un debate diciendo, se quedaron los 300 más valientes. Otros piensan, no, eran 300 común y corrientes. A mí me gustaría pensar, hermanos, que eran los 300 comunes y corrientes. Tal vez no insignificantes o los más cobardes, no sé, pero es probable que hasta pudieron haber sido los 300 más cobardes, porque a Dios es lo que más le gusta, exaltarse y hacer las cosas de la manera como más le va a dar gloria. Dejémoslo que eran comunes y corrientes, porque hay una referencia que es necesario que vayamos a ella. Hebreos capítulo 11, ese es el pasaje donde nos habla de el Salón de la Fama, aquellos hombres que confiaron en Dios. Y si se fijan, es una lista de hombres que son comunes y corrientes, llenos de errores, llenos de fracasos, pero sin embargo utilizados por Dios. Y en algún punto ellos ejercieron fe en Dios. Solamente les voy a leer los versículos 32 al 34. Dice lo siguiente, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Estos son jueces. Pero luego sigue David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas,
cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. A mí me gusta esta referencia, hermanos, para creer que ellos no eran soldados élite, porque eran capaces de llevarse la gloria y decir, no, Dios le dejó los más valientes a Gedeón, así como vimos esa película de Hollywood de 300, de esa historia de los griegos que eran invencibles y hombres diestros, valientes, pero yo creo que ellos eran comunes y corrientes, porque dice, hombres débiles pusieron en fuga a ejércitos. Estos 300 hombres eran comunes y corrientes, hermano. Incluso, tal vez, hasta ni tomaron tanta agua. No sé, si te agachas y te arrodillas para beber, yo creo que bebes bastante, pero si te estás llevando agua a la boca y lamiendo, yo creo que no tomas tanta agua como iban a necesitar más adelante en la guerra. Y eso hizo que ellos se agotaran, se debilitaran. Más adelante lo vamos a ver. Pero aún así, en esa debilidad, Dios los utilizó poderosamente. Entonces, otra vez, hermanos, estamos en un punto donde Gedeón todavía no tiene una fe robusta. En este punto, nuevamente Dios le tiene que afirmar. Y es la séptima vez donde yo veo esa paciencia en Dios. Fíjense cómo dice el versículo 9. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Otra vez, ¿sigues dudando de mí, Gedeón? Lo he entregado en tus manos y esta misma noche te lo voy a entregar. Mi palabra debiera de bastarte. Pero, si todavía no te basta mi palabra, dice el versículo 10, pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Furá y oirás lo que dicen. Entonces las manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Furá hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. O sea, los centinelas. Llega a la orilla del campamento y dice, los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó ahí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Escuchen, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Su amigo le respondió, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Y esta es la octava y última intervención de Dios para dejar listo a Gedeón. Fíjense el versículo 15. Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación. Se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levántense porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Hasta aquí termina la capacitación de Gedeón, hermanos. Ahora sí, yo creo que no había ningún grano de duda de que Dios era digno de confiar. Ahora él estaba listo e inicia el proceso de liberación. Es necesario ese proceso en el cual la fe debe de ser fortalecida. Y ahora pasamos al segundo punto de nuestro sermón, la liberación de Dios para su pueblo. Iniciamos esta segunda parte a partir del versículo 16. Y dividió los hombres en 3 compañías, puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, como antorchas dentro de los cántaros, con antorchas. Mírenme, les dijo, hagan lo mismo que yo, y cuando yo llegue a las fuerzas del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento, y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón llegó con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos.
Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército de los madianitas se echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel-Mehola, junto a Tabat. Y aquí se nos describe cómo Dios empieza a dar la victoria. Él hace caer terror a esta nación. Ya desde la noche que tenían esas interpretaciones, esos sueños, sus manos eran débiles. Pero ahora ver que en medio de la noche, donde menos lo esperaban, escuchan ese estruendo y Dios hace que caiga ese terror. Dios es el que empieza a luchar en lugar de los israelitas. Ahora, ellos sí están en la situación más difícil, a tal grado que tal vez en la oscuridad, con tanto temor, ellos quieren salir corriendo y empiezan a estorbarse entre ellos. Tienen que sacar la espada y matarse entre ellos, por tanto terror que tienen. Ese tipo de milagros, hermanos, solamente los puede hacer Dios. Y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, y no solamente en la época de la Biblia, Dios ha demostrado eso. Hay un libro de un historiador que se encargó de recopilar tantas victorias que les ha dado Dios al pueblo de Israel, donde siempre es lo mismo. La gloria, no cabe duda que solamente le pertenece a Dios. En ese libro se encuentran anécdotas interesantes como aquellas que no hace tal vez unos 60 años fueron invadidos Israel y había un ejército de egipcios, me parece, donde ya tenían soldados, tanques de guerras, y la táctica de Israel es que durante toda la noche empezaron a hacer subir y bajar de un cerro a una caterpillar que tienen las ruedas de oruga, así como el tanque de guerra, y durante toda la noche los enemigos oyeron ese ruidajo de la máquina y en sus mentes imaginaron: ellos tienen cientos, miles de tanques de guerra, y se retiró. Esto está registrado en la historia moderna, en las noticias. Ellos pensaron: ya Israel va a desaparecer con ese sitio que tienen, pero Dios les trajo liberación. No es la primera y única vez, sino que Dios se lleva la gloria. Vamos a continuar, hermanos, en el versículo 23, aquí en el capítulo 24. En el 23 vemos cómo vuelve a involucrar a tribus del norte, seguramente aquellos soldados que también había despedido. Dice: los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa a Efraín y dijo: desciendan contra Madián, tomen los vados antes que ellos, hasta Bet-bara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron, tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán, capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Zeb, mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Zeb en el lagar de Zeb. Cuando perseguían a Madián, y les llevaron a Gedeón las cabezas de Oreb y Zeb del otro lado del Jordán. Ahora capturan a los generales de este ejército. Esta era una gran victoria. Llevar la cabeza de los hombres más valientes, los que dirigían y coordinaban a ese grande ejército, Dios se los entrega. Estos 2 generales mueren, sin embargo, hay conflictos que resolver. Fíjense en los primeros 3 versículos, ahora en el capítulo 8. Entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente, pero él les dijo: ¿qué he hecho yo ahora en comparación con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Zeb. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con ustedes? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Es un problema interno que Gedeón también tiene que resolver, porque hubo cierto celo
Efraín efectivamente no se había convocado desde el inicio para ser una de las tribus que tenían que unirse al ejército contra este gran enemigo. Y ahora que ya está avanzando bien las cosas, es más fácil alardear y se enojan con Gedeón, pero yo creo que él es muy sabio. En este momento, tal vez Dios le da esa sabiduría a ese temple y nos recuerda las palabras de Proverbios 15, que es sin duda lo que hizo Gedeón. Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Gedeón actúa y les hace ver, miren, lo que ustedes lograron tiene mayor gloria que lo que yo he hecho. Tomar la cabeza de los capitanes, eso yo no lo pude hacer. Entonces hace que se tranquilicen. Nuevamente, tal vez en un tiempo de reforma, de volvernos hacia Dios, hay algunos obstáculos, hermanos. Estos son obstáculos internos, pero Gedeón logra sobreponerse en ellos. Ahora vemos los versículos 4 al 12. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán, lo cruzaron cansados, pero continuando la persecución. Entonces Gedeón dijo a los hombres de Sucot: les ruego que den pan a la gente que me sigue, porque están cansados, y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Gedeón respondió: muy bien. Cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré las carnes de ustedes con espinos y cardos del desierto. De ahí subió Gedeón a Peniel y les habló de la misma manera. Y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espadas. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jogbea y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió, capturó a los reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Ahora sí, concluye la victoria de Gedeón. Dios aquí cumple su promesa, con algunos contratiempos, con alguna oposición de sus mismos hermanos israelitas que no le quisieron ayudar. Pero sin embargo, hermanos, debe haber, después de ese mucho esfuerzo por lograr la victoria, Gedeón tiene que saldar cuentas. Y nos recuerda que hay consecuencias por no ir a la batalla. Yo creo que mucho más consecuencias por ser estorbo. Gedeón estaba agotado, pero dice: sin embargo, no voy a dejar de luchar hasta exterminar este ejército, hasta tomar a los reyes. Y lo vemos aquí en el versículo 13 al 17, donde Gedeón empieza a saldar cuentas. Después, Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida de Heres, capturó a un joven de Sucot. Esta es la ciudad donde no le quisieron ayudar por primera ocasión. Lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Entonces Gedeón fue a los hombres de Sucot y les dijo: aquí están Seba y Salmuna, acerca de los cuales ustedes me injuriaron diciendo: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y cardos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Derrubó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Fue severo este castigo de Gedeón, hermanos. Algunos describen de que literalmente ponían muchos espinos en el suelo y ahí pusieron a esos 77 hombres a lastimarle las espaldas. Algo como una tortura brutal.
Y a los de la torre de Peniel, que tal vez ellos están hasta burlándose diciendo, nosotros nos quedamos aquí no nos pasa nada, ve tú. No te vamos a ayudar, no te vamos a dar pan a tu ejército. No creyeron que él iba a capturar a esos reyes. A ellos derriba la torre, los destruye y también mata a toda esa ciudad, hermanos. Esto parece como que es una medida muy drástica, pero debemos de recordar en el cántico de Débora y Barak que ese es un pago justo a aquellos que tuvieron que haber levantados en arma para la liberación de Israel. Fíjense cómo dice el capítulo 5, retrocediendo ahí en Jueces, versículo 23. Maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldigan a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor. En ayuda del Señor contra los guerreros. Hay consecuencias, hermanos, si no queremos unirnos al plan de Dios. Dios quiere santificar a su pueblo. Dios quiere traernos liberación de las cosas que nos afligen, de los pecados que nos esclavizan. Dios quiere traernos plenitud. Pero si nosotros no entramos en esa lucha, hay consecuencias. Ese es un principio que nos deja la Biblia a aquellas personas falto de fe, tal vez hasta cobardes. Ahora viene una mala noticia que tiene que sobrellevar Gedeón. Versículos 18, regresando al capítulo 8, dice lo siguiente. Después dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué clase de hombres eran los que ustedes mataron en Tabor? Eran como tú, respondieron ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Eran mis hermanos, dijo él, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubieran dejado con vida, yo no les quitaría la vida a ustedes. Muy bien. Esta es una noticia terrible, hermanos. Y yo creo que se nos registra aquí para hacernos reflexionar de que Israel tardó mucho tiempo en humillarse. Aunque Dios les estaba dando liberación, fue demasiado tarde. El enemigo era ya bastante fuerte, aunque fue derrotado, pero mataron a la familia de Gedeón. Yo creo que eso fue un golpe duro para él. Aunque él quiso honrar a Dios, aunque él lo quiso obedecer, nos habla de que a veces también nosotros podemos tardar tiempo en volvernos hacia Dios y hay consecuencias irreversibles. Si hubieran lidiado anteriormente con ese ejército, tal vez en los primeros 2 años de aflicción, no se hubiera hecho un ejército tan grande. Pero ahora, 7 años de orgullo donde ellos no se quisieron humillar, ese ejército creció en gran manera que hubieron cosas irreversibles. Entonces, hermanos, yo creo que eso también se nos registra porque debemos de aceptar las consecuencias de no humillarnos a tiempos delante de Dios. Es algo triste, pero está registrado, hermanos. Versículo 20. Dijo a Jeter su primogénito, o Jeter, levántate y mátalos. Gedeón le quería dar ese honor a su hijo de la venganza, pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Así, por fin lidia correctamente Gedeón con su enemigo. Es una manera de ser firme contra el pecado, hermanos. En esta semana que nos compartía ese sermón nuestra hermana Vero de John MacArthur, tenemos esa referencia de algo similar que hizo Samuel, también con un rey de una nación que estaba también involucrada aquí. Para ir a ese texto exacto, se encuentra en 1 Samuel 15, recordando que él lidió de una manera correcta, igual que Gedeón. 15:33, otra vez, otros reyes que habían sido de tropiezo para Israel, habían afligido y que se tenían que exterminar. Samuel hizo lo siguiente con ellos. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag,
delante del Señor en Gilgal. Y esas son escenas grotescas donde despedazar es como desollar y enseñarle a Saúl, mira, así se lidia con el pecado. Así se lidia con aquellos, los enemigos de Dios. Y debemos de recordar eso, hermanos. Igual que Gedeón, aniquilarlos por completos a aquellos que nos oprimen. Ya estamos llegando a la conclusión, versículos 22 y 23. Los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijos, el Señor reinará sobre ustedes. ¿Se fijan, hermanos, el Gedeón que ya se nos describe aquí? Alguien que teme a Dios, que le quiere dar la honra y el crédito a Él. Tal vez no perfecto aún, nos llama la atención que en la victoria Él les dice, repitan lo mismo que les voy a decir yo, cuando caigamos sobre el ejército, digan, por la espada de Dios y por Gedeón. Gedeón no era perfecto, hermanos, tal vez él desde ahí quería discretamente robarle la gloria a Dios. No sé qué tan duros tengamos que ser ahí en esa medida, pero yo creo que le traería más gloria a Dios si Gedeón les hubiera dicho, solamente digan, la victoria es de Dios, Dios los va a destruir, a mí ni me mencionen. Pero Gedeón, hermanos, no era perfecto. Aquí parece ser que él dice, no, yo no quiero reinar sobre ustedes, hay cierta humildad, que el Señor reine en ustedes. Este es el centro mismo, hermanos, de la caída de Israel en el libro de los Jueces. Algunos estudiosos hacen un quiasmo. Un quiasmo es una manera en la cual los hebreos escribían para resaltar lo más importante de sus lecturas. No son como nosotros que usamos letras negritas, signos de admiración o algo, letra grande. Los hebreos hacían quiasmos donde te cuentan una historia y te ponen paralelos al inicio y al final de la historia. Y hay paralelos, menciona algo conforme avanza la historia y algo muy parecido conforme va terminando. Y en el mero centro del texto está lo más importante. Muchos creen que el quiasmo de Jueces, la parte más importante de este libro, es aquí. Esta parte donde empieza una caída en espiral de miseria a Israel. Los primeros jueces, hermanos, eran dignos de resaltar cosas que hacían, tenían cosas muy positivas, pero los jueces de ahora en adelante van a tener aspectos bien negativos. Hay cosas interesantes, por ejemplo, miren lo siguiente, siempre en las primeras liberaciones de los primeros jueces, Dios traía periodos largos de paz. Por ejemplo, se nos describen 80 años de paz que les dio a Od. Vimos a Otioniel, a Débora y Gedeón, ellos tres. Después de liberar a Israel, Dios les dio 40 años, periodos de 40 años de paz. Pero sin embargo, esos periodos ya no vuelven a ser tan largos. A veces veíamos periodos cortos de opresión, como periodos de 7 años, máximo 18 años, que se nos vieron en los primeros jueces. Pero ahora, hermanos, en los jueces más adelante vamos a ver hasta un periodo de 40 años de opresión. Eso se ve en la época de Sansón. Este es un punto de quiebre, hermanos. Es muy importante este pasaje que vamos a ver aquí. Gedeón quería honrar a Dios, pero sin embargo inicia ese declive terrible en los jueces y hay muchas cosas que aprender. Fíjense en qué consistió un grave error de Gedeón. Versículo 24 al 28. Quisiera pedirles, Gedeón les dijo, que cada uno de ustedes me dé zarcillos de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas, aquellos que derrotaron. De cierto te los daremos, dijeron ellos, y tendiendo un manto y cada uno de ellos echó ahí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 siclos, 19 kilos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofrá, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó ahí
y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Pero Madián fue sometido delante de los israelitas y ya no volvieron a levantar cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Se nos habla de ese error de Gedeón y dice que fue ruina para su casa. Eso es lo que vamos a ver más adelante, consecuencias de no temer a Dios. Eso no fue lo mismo que Dios le había pedido aquí en el capítulo 6. Recordamos ese versículo 26, donde le dice, es necesario que vuelvas a levantar mi altar. Edifica después en forma de vida un altar al Señor. Y Gedeón no hizo eso, hizo algo que iba a ser de tropiezo. En vez de honrar a Dios, a pesar de que le había dado la victoria, Gedeón falló. Y es increíble, hermanos, ver esto, como un hombre al cual Dios le mostró tanta gracia, tanta misericordia, tanta paciencia para hacer crecer su fe y que fuera un instrumento, él comete un pecado terrible. Tal vez en ese momento él no se imaginó que iba a ser tan grave, pero eso que hizo trajo tanta miseria a su propia familia. Se describe en los versículos aquí, 29 al 35 y parte del capítulo 9. Terminemos la lectura. Entonces Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Tuvo 70 hijos, que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás y en Ofrá de los abiezeritas. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos los enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobbaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y aquí termina la historia, hermanos. Gedeón tiene un final triste. Dice, fueron desleales a Dios primeramente, pero también a Gedeón. Nunca se había descrito un ejército que había afligido tanto, así por ejemplo, ni después, yo creo. Sansón nos habla que la ocasión que mató a más personas fueron como 6,000 y otros ejércitos que tal vez eran miles, pero nunca un ejército tan grande fue aplastado por Dios y fueron desagradecidos con él y con Gedeón. En el siguiente capítulo son cómplices de asesinar a todos sus hijos y no tenía pocos. Pero hermanos, vamos a concluir con algunas lecciones. El pueblo de Israel pagó mal a Dios, principalmente, y a Gedeón. Y eso nos recuerda la condición pecador, del corazón pecador que tenemos los hombres, hermanos. El enfoque principal, no olvidemos que es la nación de Israel. Vamos a tratar de ver este pasaje, principalmente lecciones que aplican a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Debemos de pensar que al igual que ellos, hermanos, debemos de encontrar nuestro lugar. ¿Estamos siendo infieles a Dios? ¿Estamos actuando como ese pueblo que no queremos limpiar por completo, aquellos ídolos que nos esclavizan? No sirve de nada, hermanos, reformar nuestras vidas si Cristo no va a reinar en nosotros. A veces pudiéramos ser personas morales, pudiéramos ser puntuales en venir al templo, a tener actividades, pero eso no sirve de nada si Cristo no gobierna nuestro corazón. Otra vez les recuerdo, el enfoque de este libro es decirle, eso pasaba porque no había rey en Israel. No había un rey conforme al corazón de Dios. A Gedeón fue el único que se le ofreció el reinado. Le dijeron, reina tú y con nuestros hijos. Y él decía, no, Dios tiene que reinar. Y ni siquiera él mismo hizo una reforma para apuntarlos para allá, sino hizo todo lo contrario, los desvió. Entonces, hermanos, debemos de estar conscientes de eso. Cristo debe reinar en nuestras vidas. Ese es el único Dios que merece nuestra adoración. ¿Quién produjo la fe en Gedeón, hermanos? Fue Dios. Recordamos esa parte de la historia y eso nos regresa al principio. ¿Recuerdan esa anécdota de J.C. Ryle?
otra vez quiero insistir en ese pasaje que él le tocó el corazón. Efesios 2:8 dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Quién le dio la fe a Gedeón, hermanos? Él era un cobarde. Y Dios le tuvo que tener tanta paciencia. Y hermanos, debemos de adorar a Dios porque en este mismo día Él utiliza su palabra para que la fe en nosotros crezca. Debemos de aprender a confiar en Dios y decirle: eres el mismo Dios, mereces alabanza, mereces honor, mereces que rinda mi vida a ti y saque todos aquellos pecados desagradables de mi vida. Esa fe, hermanos, es un regalo precioso de Dios. Nosotros no la podemos producir. Dios, en su gracia y misericordia, nos está teniendo la misma paciencia que Gedeón en este momento, en este domingo que nos trajo a escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque es a Cristo el que le debemos que creemos en Él. Él en su gracia y en su misericordia produce esa fe. Quiero concluir a manera de oración el Salmo 83:11. Mencionamos 4 personajes principales y se vuelven a registrar aquí 4 personajes de los enemigos. Los 2 generales del ejército de los madianitas y también los 2 reyes. Y quien compuso este salmo volvió a registrarlos para recordar que Dios da victoria a sus hijos y que le da un pago a sus enemigos, de lo cual debiéramos de nosotros elevar oraciones similares a ellos. Después de hablar de venganza, de liberación, de que Dios es más poderoso que sus enemigos, llegamos al versículo 11 y dice, bueno, desde el 9, trátalos como a Madián, a nuestros enemigos, está diciendo el salmista, como a Sísara, como a Jabín en el torrente Cisón, que fueron destruidos en Endor, quedaron como estiércol para la tierra. Esos son los enemigos anteriores a Gedeón. Pero fíjense cómo dice el 11, pon a sus nobles como a Oreb y a Zeb, los capitanes, y a todos sus príncipes como a Seba y Salmuna, los reyes que mata Gedeón, que dijeron, apoderémonos de los prados de Dios. Oh Dios, Dios mío, ponnos como polvo en remolino, como paja ante el viento, como fuego que consume el bosque y como llama que encienda las montañas. Esta oración, hermanos, debemos de elevarla. Yo quiero que terminemos con eso porque nuestros enemigos deben de ser destruidos así y decirle a Dios, termínalos. Queremos una iglesia santa, queremos un pueblo que se parezca más a Cristo. Acompáñenme en oración. Señor nuestro, te pedimos, Padre, que no permanezcas en silencio, que no calles, oh Dios, ni te quedes quieto ante nuestros enemigos. Tus enemigos rugen, quieren destruir nuestras familias, nos aborrecen, Padre. Son soberbios, se han enaltecido, Padre. Hacen planes, Señor, contra tu pueblo. Juntos conspiran contra tus protegidos. Ellos dicen, vengan, vamos a destruirlos al pueblo del Señor, para que ya no haya memoria de los hombres de Israel. Porque de corazón han conspirado hacen pacto contra ti, Señor. Así como los enemigos de Israel, las tiendas de Edom, de los ismaelitas, de Moab, de los agarenos, de Jebal, de Amón, de Amalek, de los filisteos, de los asirios también se han unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. Eso es lo que decía el salmista, Padre. Pero te pedimos, Padre, y nos unimos a la oración del salmista para que los trates como a Madián, como a Sísara, como a Jabín, que fueron destruidos, Señor, que quedaron como estiércol en la tierra. Pon a todos sus nobles como a Oreb, a Zeb, a sus príncipes como a Seba, Salmuna, que dijeron, apoderémonos de los prados del Señor. Oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino, como paja en el viento. Así sean todos nuestros enemigos, Señor, que quieren hacernos pecar, Padre. Como fuego que consume el bosque, como llama que encienda las montañas. Así persíguelos tú, Padre.
Aterrorízalos con tu torbellino, cubre sus rostros de vergüenza, para que busquen tu nombre, oh Señor. Sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra, Padre. Eso es lo que oramos, Señor, no por nuestros méritos, sino porque Cristo es el que nos da la victoria, es el que quiere una iglesia limpia. Y tú sabes bien, Señor, aquellos enemigos que nos han tendido trampas, sabes de qué adolecen mis hermanos, sabes los pecados ocultos que tenemos, Señor, para ti no son ocultos. Sabes si alguno de nosotros no estamos viviendo plenamente por consecuencias de no lidiar correctamente con nuestro mal, Señor. Algunos se nos puede reflejar en maneras distintas, en malas relaciones, en deudas, se puede reflejar en pleitos, en mal carácter, en muchas cosas, Padre, te hemos fallado, pero queremos pedirte tu liberación, Señor. Y ayúdanos a humillarnos, Padre, y te pedimos sinceramente que nos des esa fe, que nos des la misma paciencia que le tuviste a Gedeón. Ayúdanos a confiar completamente en ti, para que tu pueblo sea liberado, para que una vez traigas paz, misericordia a la vida de tus hijos, Señor, y muestre, Señor, que eres nuestro Padre, nuestro libertador. Que no te veamos como un Dios que no va a extender misericordia, sino al contrario, Padre. Nos recuerdas que tú tienes paciencia y que eres un Dios de paz, Señor. Te pedimos bendición hacia tu pueblo. Tráenos esa paz que tanto necesitamos, esa santidad que tanto te trae gloria a ti y te agrada. En Cristo Jesús. Amén.